Muchos anuncios, pero bueno, a veces es importante, ¿verdad? Lo que no sé si dentro de ese anuncio quedó tan claro, el asunto de la reunión de los que quieren anotarse con respecto a la parte del evangelismo, ¿sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? El tema es que este sábado necesitamos que ustedes vengan para este aspecto. Esto de la reunión es otra cosa. Con Adrián y Elena van a estar con el grupo que quieren integrarse a esta parte. ¿Es así? ¿Y por qué no lo hacen más temprano en el transcurso de ese espacio? Digo, porque lo dijeron a las 6, pero del sábado, del martes. Es que yo entendí sábado, por eso estoy aclarando. Ok, yo pensé que era sábado. Yo dije, si es sábado, se puede hacer inmediato, después del mediodía. Ok, listo. Entonces el problema aquí soy yo. Ok. Hermanos, dentro de todo esto, gracias a Dios que está en medio de nosotros también Dani. Qué dicha volverla a ver, estuvo internadita ahí en medio de los procesos. Y damos gracias a Dios porque seguimos orando, seguimos confiando, seguimos creyendo, seguimos apoyando a la familia. Y parte del apoyo a la familia tiene que ver con esto, hermanos. Hay características de particularidad en medio de los núcleos familiares, ¿verdad? Todas las familias somos diferentes y distintas, ¿verdad? ¿Cuántos pensamos que eso es cierto? Ok. Dentro de esto, y yo estuve conversando con Lisette, con Dani, con doña Cinia y conociendo un poco a Dani, a veces, hermanos, tengamos nosotros toda esa sensibilidad que hemos tenido. Yo creo que como iglesia nos toca orar y seguir orando, ¿verdad? Y a veces uno sabe la necesidad que alguien pueda tener de acercarse a alguien a preguntarle cómo está y cómo siguió. Y a veces eso, hermano, uno sabe la intencionalidad. Entendemos que la intencionalidad puede ser muy sana y muy buena, pero a veces eso toca otras fibras porque uno siempre quiere respuestas que a veces no las tiene. Entonces, seamos sensibles en este sentido con la familia. No nos acerquemos a preguntar. Oremos por ellos, apoyémoslos, sigamos orando, sigamos apoyándolos, sigamos confiando que Dios está haciendo lo que Él tiene que hacer en medio de los tiempos y en medio de todas las cosas de la vida, pero que tal vez ese acercamiento no se haga de esa manera. Está bien, hermanos, cualquier cosa ustedes me preguntan a mí, entonces yo les puedo comunicar algo que yo me entere por medio de ellos. Sí, sí me voy a entender. A veces es que la carga en medio de todo esto es fuerte, ¿verdad? ¿Verdad? Porque es difícil, todo en la vida es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Nuestro Dios es un Dios bueno, lleno de gracia y misericordia, y entonces nosotros sigamos apoyando que esta familia siga valiente, que Dani siga valiente. Dani sigue en todo un proceso, va a otro proceso creo que esta semana, y entonces ahí va. La cosa va caminando como Dios sí sabe y Dios es todopoderoso. Amén. Muy bien, hermanos. Igual no sé si vino, no llegó Samuel. No, no ha llegado Samuel. Bueno, está bien. Es un chico, un niño que vamos a presentar, pero parece que Samuel no le gusta el agua, entonces no ha llegado. Pero está bien. Vamos a compartir la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu palabra dice, Señor, que la nube que cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo y que Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella. De modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Eso es Éxodo capítulo 40, verso 34 al 38.
Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios por la palabra? La palabra es verdad. Yo he titulado esta parte portador de su gloria. Nosotros vemos en el caso de Israel que Israel se le dio esta esplendorosa forma de que el Dios Santo de Israel se les revelara. Es Dios a través de una nube, ¿verdad? En donde dice la Escritura que esa nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor. Cuando hablamos de portadores de la gloria, estamos hablando de que nosotros hemos sido hechos para poder llevar su gloria, para poder ser portadores de su gloria. Cuando nosotros hablamos de ser portadores, esto implica, hermanos, que hay algunos aspectos de forma, de fondo, de el corazón de Dios con respecto a que como vasos de barro Él va a poner su gloria en medio de nosotros. Pero hay algunos aspectos, hermanos, que nosotros tenemos que enterarnos de cómo funciona esto, de qué forma es que Dios viene y revela, de qué forma es que Dios viene y pone, de qué forma es y cuáles son las formas en que Dios quiere manifestar su gloria a través de nosotros como vasos de barro. Una de las cosas que pudiéramos y necesitamos hacer es hacernos por lo menos dos preguntas. ¿Estamos satisfechos con tener a un Dios lejano? ¿Estamos nosotros satisfechos con un Dios que me salvó? ¿Estamos nosotros satisfechos con un Dios que está un poco largo? A veces el tema es de cómo en mi vida cristiana yo tengo un Dios que es Dios. Sí, yo creo en Dios. Pero es un Dios lejano, es un Dios que está muy allá, es un Dios que a veces le llamamos en las emergencias, es un Dios que le convocamos en nuestras necesidades. Interesantemente, Dios, en medio de todo esto y a pesar de eso, Dios viene y Dios hace. Por supuesto que Dios siempre hace lo que Él quiere hacer. Aún no hace, por dicha, lo que nosotros queremos que Él haga, porque si no, no fuera Dios, sería otro como nosotros. Pero Dios sabe todas las cosas. Y si yo quiero ser un portador de su gloria, yo tengo que contestar: ¿estoy satisfecho con que Dios sea solo el Dios que me salvó? ¿Estoy satisfecho solamente con saber que hay un Dios que es un creador, que me dio cosas como vida eterna, que me dio salvación? ¿Estoy yo solo satisfecho con eso? Si yo quiero ser portador de su gloria, yo necesito contestar esta pregunta. Otra pregunta es: ¿estamos satisfechos con simplemente saber que somos el pueblo de Dios? Yo soy cristiano. Muy bien, me parece excelente. Gracias a Dios por los cristianos. Hoy hay unas estadísticas, somos un 12%, unos 700,000 personas creyentes, cristianos. Pero qué bueno es saber que somos pueblo de Dios, pero ¿estamos satisfechos con eso? Eso nos basta, eso está así como que eso es para mí el todo. Puedo vivir la vida cristiana sabiendo que tengo un Dios y que Dios es el Dios del pueblo, y porque yo me digo cristiano me convierto en alguien que soy parte del pueblo de Dios. ¿Es eso lo que puede traer la satisfacción? Creo que el portador y un portador de la gloria de Dios tiene que ver con algo más. En el pueblo de Israel y en el texto que nosotros leímos, nosotros vemos que hubo una forma en la que Dios se manifiesta. Y cuando vemos el contexto de la manifestación de la gloria de Dios, y cuando hablamos del contexto, estamos hablando de que Dios no ha cambiado. Recuerdan que el domingo pasado nosotros hablamos sobre el tema de cómo Dios de verdad va trascendiendo en medio de los tiempos para revelar que hay una progresión en Dios, que Dios es un Dios que va progresando en revelación con respecto a nosotros, y que hoy nosotros tenemos que entender que dentro de esta manifestación de la gloria de Dios, Dios en el Antiguo Testamento tuvo una manera, tuvo una forma, pero que hoy en el Nuevo Testamento, hoy en nuestro contexto, Él tiene otra forma. Sin embargo, la Escritura dice
que aquellas cosas que pasaron se dieron como ejemplo para que hoy nosotros de verdad podamos aprender de estas cosas en la progresión de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos que en Éxodo 40, 34 al 38, que fue el texto que nosotros leímos, ¿verdad? Habla de que la gloria de Dios llenaba el tabernáculo y moraba con el pueblo de Israel. Hermanos, no siempre fue así. No siempre Dios vivió de una forma directa con el pueblo. No siempre fue que Dios caminó con su pueblo. El pueblo conocía a Dios y lo conoció a través de los acontecimientos que Él quiso revelar en esa progresión en donde Dios vino un momento y en donde habló con un hombre, en este caso con Moisés. Pero antes había hablado con Abraham. Y antes le había hablado a Abraham de que saliera de su tierra y de su parentela. Y después se le manifestó y se le manifestó al pueblo. Con Moisés trabajó de una forma adecuada cosas impresionantes que este hombre Moisés, siendo un hombre manso y humilde de corazón, formado y forjado en la forma en que Dios sí sabía cómo trabajar con él, lo llevó a tales momentos y a tales encuentros que Moisés inclusive en un momento le dijo, yo quiero verte. Sin embargo, Moisés dice, yo quiero verte. Y Dios dice, como ustedes nunca saben lo que piden, y yo siempre digo esto, hermano, si usted quiere ver a Dios muerto de risa, cuéntele sus planes. Eso es un buen chiste para Dios. Porque Moisés le dijo, yo quiero verte. Y Dios dijo, se rió primero y después dijo, no, usted no sabe qué pide. Usted no sabe qué pide. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos cómo pedir? A veces, hermanos, estamos pidiendo cosas que no son las cosas que nosotros debiéramos de pedir. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. ¿Qué se nos va a dar? El problema no es que usted pida, el problema es cuando el tema de dar de Dios viene, porque a veces no coincidimos. Moisés le dijo, yo quiero verte, y el Señor le dijo, no, la espalda, nada más. Y dice la escritura que le vio, pero nunca probó la gloria de Dios. Es más, Moisés, siendo este gran hombre, pudo ver que la gloria de Dios que llenaba el tabernáculo y que moraba en el pueblo era algo que Dios le había prometido a él. Dios le había hablado a Moisés que él iba a estar con ellos, que cuando él fuera y libertara a ese pueblo, él lo iba a sacar y que ese pueblo podría ver la manifestación de su gloria. Hermanos, cuando hablamos de esta nube, está íntimamente relacionada con la gloria de Dios. Sin embargo, lo que podemos nosotros ver en esta nube, como la gloria de Dios, eran manifestaciones visibles de la presencia de Dios, pero no siempre fue así. El relato en Éxodo capítulo 16 y en el verso 10, se los leo a usted, dice, mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. Éxodo 16, 10. ¿Dónde estaba la gloria imponente de Dios? Que según el texto, ¿dónde estaba? Estaba de lejos y estaba en el desierto. Ahí hay un mensaje en el que nosotros tenemos que reflexionar. En la circunstancia más adversa, en la sequedad más profunda, en el momento de no encontrar respuestas, en el desierto, la nube y la gloria de Dios estaban posadas sobre eso. Nosotros no podemos perder la perspectiva de que Dios en medio de nuestros desiertos está, de que Dios en medio de nuestras preguntas está, que Dios en medio de nuestras incertidumbres está. Esto es lo que nosotros nunca debemos de negar. Él está, siempre está. Por supuesto, Aarón lo vio de muy lejos. Dice que la presencia, mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. Qué satisfacción más hermosa es saber que Dios está. Hay algunos titulares de algunos libros que yo me quedo asombrado. Y yo digo, seguro los ponen así, le ponen el nombre para llamar la atención. ¿Verdad? Pero cuando esos libros en sus portadas ponen, ¿dónde está Dios?
cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Uno dice, ¿qué será la perspectiva de la gente? ¿Qué será que nosotros queremos un Dios? Queremos un Dios cercano. Si somos portadores de su presencia, nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo. Dios está muy cerca. Pero el que alguien esté cerca no significa que usted camine conforme a lo que esa persona es o esté indicando. Yo pudiera estar muy cerca de usted, pero si yo le digo a usted que camine por aquí y usted camina por allá, no importa cuán cerca esté yo. El tema es si yo obedezco aquello a lo que yo estoy tan cerca. La cercanía con Dios, ser portadores de la presencia de Dios, es entender que Dios siempre está. Y yo como portador de su presencia debo entenderlo de esa manera. Que nosotros necesitamos entender los tiempos de Dios. Que el tiempo del hombre y el tiempo de Dios son dos aspectos que se concentran en algo que tiene que ver con la soberanía de Dios. El tiempo del hombre y el tiempo de Dios. Cronos versus Kairos o Kairos. El cronos es el tiempo del hombre, es lo cronológico, es lo que nosotros creemos o pensamos, es como nosotros advertimos algunas situaciones. Pero el kairos es el tiempo perfecto de Dios. Y los que queremos ser portadores de su gloria, debiéramos de vivir en el kairos de Dios. ¿Cómo cuesta vivir en el kairos de Dios? Es impresionante. Es porque nosotros tenemos urgentes necesidades en medio de cualquier área de nuestra vida. Yo quiero, Señor, que cambie esta mujer, pero cámbiemela ya. Y usted ve en el tiempo, y las mujeres, Señor, cámbiame este hombre. Y ya hay oraciones ahí, Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? O situaciones adversas. Cuando somos portadores de la presencia de Dios, tenemos que entender el tiempo de Dios, el kairos de Dios. Dios está atento, Dios es un Dios presente, pero Dios es un Dios que hace las cosas desde su perspectiva. Nosotros oramos desde nuestra impotencia. Nosotros oramos desde nuestro aspecto de tiempo en el cual el cronos nos está matando porque necesita urgente una respuesta. Nosotros oramos desde la impotencia, pero Dios contesta desde su omnisciencia. Portadores de la gloria de Dios, porque así fuimos diseñados. Fuimos llamados para ser real sacerdocio, linaje escogido. El sacerdote pasaba hasta el lugar santísimo y ministraba en la pura presencia del Señor. En el Antiguo Testamento. Hoy nosotros tenemos acceso al trono de la gracia y ministramos en el mismo cetro de Dios, en el mismo estrado de sus pies. Esta noticia, una vez en un pueblo, hizo una revoluta que hoy no se hizo aquí. Cuando el pueblo de Israel fue cautivo y estuvo cautivo por tantos años y después los llevaron, y cuando un día de tantos encontraron que volvieron a leer la palabra, y dice que aquel hombre y aquellos hombres de Dios, ya saben de quiénes estoy hablando, ¿sí? De Nehemías y de Esdras, que cuando hablaron esa escritura y abrieron la palabra, ese pueblo lloraba, el pueblo gritaba, el pueblo cantaba de júbilo, el pueblo se sumergió en el Espíritu, el pueblo dijo, ¿qué es esto tan maravillosa? Palabra de Dios, somos de Dios, Dios ha estado con nosotros. Nosotros tenemos que despertar, iglesia, y nuestro despertar es al mundo espiritual. A un mundo espiritual donde de verdad somos portadores de su presencia, que somos portadores de su gloria, que nosotros debemos ser testigos fieles delante de un mundo herido y dolido, para que el mundo pueda ver que Jesucristo es el Señor. Tenemos que vivir vidas santas y piadosas. El testimonio nuestro arrastrará más que 1000 palabras. Necesitamos entonces entender que la presencia de Dios cabalga conmigo.
durante todo este tiempo, hermanos. La manifestación de su gloria se va a dar en su tiempo y bajo sus preceptos y bajo sus formas. Este es el tiempo en el que Dios va a manifestar la gloria. Lo hará en el kairos de Dios, en su tiempo, en su forma, hermanos, y en sus preceptos. Es interesante, es muy interesante poder ver. Y yo digo, Señor, yo sé que tú estás, pero hoy te necesito más. Yo sé que tú estás siempre, pero hoy necesito esto. Pero Dios, para algunos o para muchos, o para casi todos o todos, a veces como que uno dice, qué extraño, parece que Dios no, como que no se inmuta, como que no me oye. Dios no me oye. Es que Él tiene su forma. Es que Él tiene su precepto. Es que Él tiene su manera. Amén. Amén. ¿Cuántos amamos al Señor? ¿Por lo que Él es o por lo que Él hace? A veces amamos más por lo que Él hace, no por lo que Él es. Y dentro del precepto y la forma de Dios, Él quiere ser amado por lo que Él es, no por lo que Él hace. Porque también, si fuera por lo que Él hace, ya nos dio vida eterna. Nos libró de principados y potestades. Nos libró del mismo infierno. Nos libró de todo un mundo que nos seducía para la maldición y la muerte. Ya nos dio la eternidad. Hay algo en lo que Dios no se niega. Pero son las oraciones que nosotros debemos de conectar como personas que somos portadores de su gloria. Por eso cuando hablamos de la salvación, usted no tendrá un problema con Dios. ¿Quién quiere ser salvo? Confiese que Jesucristo es el Señor y será salvo. Esa es una oración que Dios... ¿Estamos nosotros en esa línea directa con Dios? ¿Estamos ahí en su presencia sabiendo qué es lo que realmente Él quiere? ¿Qué es lo que Él realmente necesita que yo haga? Y digo necesita en el buen sentido, pues nuestro Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, es un Dios todopoderoso. Sin embargo, nos toma en cuenta. A Moisés lo toma en cuenta. Y Moisés hizo todo conforme a lo que Jehová mandó. Así lo hizo. Yo sé que en el contexto está hablando históricamente con respecto al asunto del tabernáculo y al llamado al pueblo. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué es lo que Dios le mandó a usted y a mí que hiciéramos? Nosotros debemos de examinarnos. Si queremos ser portadores de su gloria, necesitamos examinarnos. Dios no está buscando a alguien que perfectamente no se equivoque. Dios no está buscando a alguien que no viva momentos difíciles de crisis. Dios no está buscando a alguien que efectivamente en su humana debilidad le falle. El punto de Dios no es este. El punto de Dios está en la obediencia. Es obedecer a sus conceptos, sus preceptos, sus formas. Y para eso yo no requiero de ser un hombre o una mujer perfecta. Requiero ser un hombre o una mujer temerosos de Dios. Con el temor de Dios de nuestro lado, yo haré conforme lo que Él me diga. Si Él me dice que vaya, iré. Si Él me dice que me quede, me quedaré. Si Él me dice que me incline, me inclinaré. Si Él me dice que me postre, me postraré. Si Él me dice que le sirva, le serviré. De estos aspectos en los cuales la Escritura nos señala y nos dice a nosotros, porque la bendición de Dios no trae consigo ninguna otra forma que sea dolorosa. Más bien al contrario, Él no nos ha pedido más de lo que nosotros podemos sobrellevar. Cuando entonces Dios me pide algo, yo sé que entonces Dios en su justicia está estableciendo que yo lo puedo sobrellevar. Ame a su hermano. Ay, Señor, es que usted no lo conoce. El Señor le dice, sí lo conozco, yo lo hice. El Señor le dice, sirva. Señor, es que no sabe lo difícil que es servir en esa iglesia, es un enredo, más con ese pastor. Me he enredado.
medio estructurado, medio raro, medio que dice que tiene que ser a las 5:45 y no a las 5:40, digamos. Medio ahí que, es que mira qué difícil, es que no, ahí se pudiera, pero que es que no todo el mundo lo hace, todo el mundo, somos los mismos. Ese no es el tema es, ¿usted está listo para servirle a Dios? Sírvale, con temor reverente. No nos ha pedido Dios más, hermano. ¿Usted cree que yo soy una persona fácil? Pregúntele a mi esposa y verá qué fácil que es vivir conmigo. Para usted tal vez no, pero para ella me sobrelleva. O mi hija. O ustedes como iglesia. Hasta aquí me han sobrellevado. De lo cual doy la gloria a Dios y les agradezco. ¿Qué estoy diciendo? Soy portador de la gloria de Dios cuando hago lo que Él quiere que yo haga. ¿Usted está haciendo lo que Él quiere que usted haga? Ay, Señor, es que es muy difícil, es que yo trabajo mucho. Vea qué cansado llego. Y más ahora con la restricción, y más ahora con aquí, y más ahora aquí, y más ahora que viene el invierno, y más ahora. La gente se pierde y nos perdemos en las excusas. Moisés hizo todo conforme lo que él dijo que hiciera. Hermanos, la relación que nosotros tenemos que entender. Noten esto. El avivamiento espiritual ocurre como parte de la misión de Dios. Es decir, no se ve, ¿verdad? Es decir, que hay un asunto en lo que Dios quiere despertarnos a nosotros como portadores de su gloria, como parte de la misión de Dios. Y esa misión de Dios, hermanos, toma momentos y toma situaciones y toma aspectos que son los más relevantes de parte de Dios para que nosotros entendamos que Él sí quiere tener relación conmigo y que Él quiere y que Él sí desea que yo sea un portador de su gloria. Al Hijo se lo dijo y Jesús lo decía así: la gloria que me diste. Cuando oraba profundamente en su gran dolor antes de Getsemaní, y Él les decía ya en Juan 17: Padre, la gloria que me diste es la gloria que yo les he dado. La gloria que me diste cuando estaba desde el principio contigo es la gloria que yo les doy. La gloria de Dios. Viviendo, hermanos, ¿para qué? Para cumplir con todo propósito. Jesús en Getsemaní oró profundamente sabiendo de que Él vivía bajo su gloria y que la gloria de Él estaba en medio de ello. Pero que no dejó de decir: mas no se haga conforme mi voluntad, sino tu voluntad. Amén. Hermanos, estos aspectos en los que Dios está hablando con Moisés tenían que ver cómo Moisés necesitaba acudir y hacer las cosas conforme él quería. Meses antes Dios había ordenado a Moisés acerca de la construcción del tabernáculo. Habían cosas muy particulares, porque Dios no se iba a manifestar si el pueblo no es activo en la obra de Dios. La manifestación de la gloria de Dios tiene que ver con la obediencia a la instrucción del Espíritu Santo, en este caso de nosotros, y en ese momento con la palabra que venía. Dios le había dicho por lo menos 5 cosas a Moisés. Había dado el diseño del tabernáculo. Lo segundo, el pueblo había juntado los materiales. Así era como funcionaba. Dios pudo sobrenaturalmente haber mandado, no sé, unos ángeles y ahí está, hecho el tabernáculo. Ahora sí, venga, yo voy a presentarme ahí. No, no fue así. No fue así. Dios le da el diseño a Moisés, número 1. Número 2, el pueblo juntó los materiales. Número 3, los hombres se dedicaron a hacer la obra. Es decir, Dios nos comunica que Él quiere funcionar
y vernos funcionando para manifestar su gloria. Dios no se manifiesta si el pueblo no es activo en la obra de Dios. A veces, hermanos, necesitamos levantar ese espíritu. Es el privilegio que Dios nos da para ser portadores de su gloria. Hombres se dedicaron a hacer la obra. Dice también otra de la cuarta cosa, que Moisés juntó todas las cosas, las puso por aparte, las seleccionó, las puso aparte según el diseño de Dios. Y número 5, Moisés organizó la creación del tabernáculo. Y Moisés les dijo, es de 25 codos de ancho. Eso es. Moisés, de todas formas tenemos material de sobra, echémosle codillo y medio más. Entonces digo, no, 25. Y para arriba, 40. Moisés, vieran la cantidad de cosas que la gente trajo. Echémosle 50. No, 40. Porque el diseño lo había dado Dios. Yo puedo adorar como yo quiera. No es cierto. Dios tiene una forma que le gusta ser adorado. Se llama en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores busca. Por eso no es de todos los que no quieren someterse bajo el principio de espíritu y verdad. No permitiré, dice la Escritura, la adoración de labios mentirosos. Entonces, si usted miente o yo miento, ni intente cantarle una canción, porque por más lindo que cante, no le funciona. Amén. Portadores de la gloria de Dios, según el diseño de Dios, según la obra de Dios. Era tan así, hermanos, que nosotros sabemos y entendemos que todas las vestiduras del sumo sacerdote, hermanos, debían de tener formas claras. La parte del pectoral, de la mitra, del cinturón, del éfod, del manto, de la túnica, hermanos. Y las vestiduras de los sacerdotes tenían particularidades. Dice que sería el pectoral, el éfod, el manto, la túnica, bordada, la mitra, el cinturón. Y si al sacerdote se le ocurrió decir, vea, Señor, la verdad es que mira que no se me secó la mitra, voy sin mitra. Sin mitra no entra. Señor, es que está sucia. Sin mitra no entra. Señor, pero ¿por qué tiene que? Sin cinturón no entra. Y si quiere entre y lo fulmino, lo mato. Dios no hay miseria. Dios no es un miserable. Dios es, lo mato. ¿Usted no lo hace? Lo mato. Vemos el registro en el Nuevo Testamento. Ananías y Zafira. Y llegan donde Pedro y le dicen, Pedro, mire Pedro, ve, aquí está, 4.5 millones. Y Pedro le dice, sí, esa es su ofrenda, es su diezmo de la parte que vendió. Y le dice Pedro, ¿por qué se le ocurrió mentirle al Espíritu Santo? Muerto. ¡Pum! Muerto. Y la doñita, entró. Hola Pedro. Hi Pedro. Hola Pedro. Usted también, hermana amada. No, pues si mi esposo viera qué esfuerzo hace para sacar eso. Y sacó de todo. Es más, de todo lo que ganó, todo lo trajo. Dice, vea, ahí vienen los que sacaron a su esposo para que la saquen a usted. ¡Pum! Muerta. Dios no juega. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega, pero hace falta temor reverente para lograr entender esto, porque si no, nosotros pensamos que Dios sí nos perdona. Él me perdona la mentirilla, Él me perdona la fornicación, Él me perdona el adulterio, Él me puede perdonar que yo no sirva, que yo no dé, que yo no haga lo que Él me dice. Sí, nuestro Dios es un Dios perdonador, hermano. Lo que usted y yo no podemos tomar y no podemos resolver es que un día de tantos la dureza de su corazón podría llegar y entonces ni Dios ni nadie, hermano, lo podrá salvar. Porque si tu corazón o el mío se endurecen, hermanos, y el apóstol Pablo dijo, no sea que siendo yo heraldo termine siendo alguien
que quedé por fuera por la dureza de mi corazón. Es el tiempo de ser portadores de su gloria, con temor y temblor, con santidad, hermano. Señor, el manto, vea que el Nuevo Testamento aún registra para nosotros esto. Es una figura que también se nos da a nosotros en el Nuevo Testamento, la armadura del cristiano, el soldado de Dios, en Efesios 6, 10, 18. La palabra dice que el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, hermanos, ceñidos con la verdad, la espada del Espíritu, la oración, hermanos. Los dardos de fuego del enemigo serán apagados a través de la vestidura y la vestimenta del que es soldado de Dios. De los que somos del ejército de Dios, caminamos en la estructura, en la forma de portadores de su gloria. En mi corazón hay un temor, hermanos, con respecto a las formas que el mundo y las formas que el mundo cristiano evangélico también se ministran en algunas formas, hermanos, que llegan a sucumbir en mentiras, en engaños, en formas, en traiciones, en murmuraciones, en detracciones, en envidias, en celos. Y no hay temor de Dios. La gente dice, no, yo tengo razón, que yo no me voy a bajar de nadie. ¿Cómo no me voy a bajar de nadie? Si el Señor dice que usted tiene que ser alfombra de todos. A mí así como que no me a mí nadie, olvídelo. Olvídelo, usted ni ha salido, hermano. Entonces, si usted no puede ser alfombra de alguien, usted todavía está muy vivo. Usted todavía está ganando, y el que gana, pierde. Solo los que pierden, ganan. Portadores de la gloria de Dios. Yo quiero ser un portador de su gloria. Con palabras genuinas, verdaderas, con actitudes correctas, con el carácter del Cordero, con el agradecimiento en mi corazón por su espíritu, gozoso. Había una forma, y la forma de Dios era la forma de Dios. Hermanos, a su forma y a sus preceptos. Usted no se podría brincar el lugar santo si quería ir al lugar santísimo. Usted entraba por los atrios y ellos tenían que entrar por el atrio, por el lugar santo y por el lugar santísimo. Tenía que ser de esta forma. Si queremos ser portadores de su gloria, el hombre no podía hacer lo que quisiera hacer. Sencillamente Israel había hecho todo lo que Dios le había mandado hacer, pero faltaba siempre algo importante, algo que el hombre no podía hacer. Dios les dijo, yo voy a manifestarme y yo voy a traer el Espíritu. Y cuando el Espíritu, ¿se acuerdan en aquella gran visión de Ezequiel capítulo 37? Profetiza contra esos huesos secos. Dile a esos huesos secos, vas a vivir. Y dice que se pusieron sobre los pies y que entonces el profeta decía, Señor, pero aquí falta algo. Y dígale al Espíritu que sople de los cuatro vientos. Y entró Espíritu en aquellos huesos y aquellas formas fueron el gran ejército de Dios. Hombres portadores de su presencia, llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que haya temor santo y reverente en medio de nosotros. Es tiempo de dejar de jugar de iglesia y de cristiano. Hoy vengo, hoy no vengo, hoy tengo feria, hoy tengo aquí, hoy está lloviendo. No, hermanos, tenemos que ser más serios con Dios. Si usted dice sí, sí. Y si usted dijo que no, no. Si usted dijo que no lo iba a hacer, no lo haga. Si usted dijo que lo iba a hacer, hágalo. No importa qué tenga que hacer. Si se tiene que venir a pie, en bus, en carrera. Porque con Dios no podemos jugar. Si queremos tener esta manifestación de la gloria de Dios, si queremos ser portadores de su gloria, hay un resultado con respecto a esto en medio de los tiempos. El resultado de la manifestación de la gloria de Dios. En Éxodo capítulo 40, en el verso 30 y 32,
Dice, y puso la fuente. Hermanos, mire, es que y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua pura para lavar. Y Moisés y Aarón y a sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Es decir, hermanos, que en la figura nosotros no podemos ni debemos de perdernos. Su forma para manifestarse y para que seamos portadores tenía que ver con esto. Es decir, la fuente de bronce o el lavacro era para el lavado de las manos y los pies, para que no mueran. Para que no mueran. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, me deja que lo lave, o usted no tiene parte conmigo. Señor, jamás usted me va, jamás. Un poco la falsa humildad. Cuando el Señor le dijo, somos de extremos, ¿verdad? Pedro, si no te lavo los pies, usted no tiene parte conmigo. No, Señor, entonces no solo los pies, todo. No, Pedro, vea. Otra vez, no es su forma. No es todo, es sus pies. Lo que están cargados, cansados y manchados y no santos son sus pies. Y hoy en día nuestro caminar se ensucia en la muchedumbre, en las formas. Hoy nuestros pies se cargan y se ensucian ante tantas formas que no son las formas santas de Dios, ante la hipocresía y la mentira, ante los engaños y la manipulación aún del pueblo cristiano evangélico. Necesitamos familias santas, iglesias santas, púlpitos santos. Y que los pies estén lavados, llegando nosotros hasta la fuente de bronce para lavar los pies y nuestras manos, para que no volver inmundo lo que Dios dice que es santo. El altar es santo. Lo que hacemos aquí es santo. Lo que damos al Señor es santo. Tiempo, dinero, espacios, fe, confianzas. Es santo. Y nosotros no podemos andar ensuciando. Hay que arrepentirnos si andamos haciendo lo que no conviene a los santos. Es tiempo de arrepentirse y volvernos a Dios. Y decir, no, yo quiero arreglar mi vida con Dios. Hermano, eso es lo que Dios quiere si usted de verdad y yo queremos ser portadores de su gloria. Amén. Están muy callados. Voy a gritar para que no se me duerman. Hay una parte, y voy terminando, en un entonces. Ven ese entonces. Entonces, Moisés termina la obra de construcción y el lavamiento del tabernáculo. Entonces, y quiero que reflexionemos en ese entonces. Entonces, y ese entonces, hermanos, vean como cuando se cumple todo, en Éxodo 40, 34 al 35, dice, entonces, ¿cuándo fue? Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Hermanos, entonces, si queremos la manifestación de Dios, necesitamos entender que la gloria de Dios debe venir, que como portador de su gloria debo estar en la posición correcta, vestido adecuadamente. Debo de estar, hermanos, en sintonía a su corazón y a su santa voluntad. Dios sí quiere, Dios nos requiere, Dios nos convoca a los hombres y mujeres que hemos creído que Jesucristo es el Señor, a que demos nuestra vida por los demás, a que pongamos nuestra vida delante de Él, hermanos, ya no como el sacrificio salvífico de Dios, que lo hizo una vez y para siempre, pero sí como una alabanza racional, como un culto pensado. Hoy Dios está convocando a las personas que quieran manifestar su gloria, a que vivamos vidas congruentes con el mensaje de Dios, a que no asumamos o que asumamos más bien el gran reto del llamado de Dios, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura,
de que vivamos vidas piadosas y santas para que el mundo crea, que nos amemos los unos a los otros para que Él crea. Qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Y yo creo que ese es un llamado del corazón de Dios a los que somos portadores de su gloria. Es el tiempo de levantarnos en el ejército de Dios, hermanos, y poder decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí a amar a mi hermano. Heme aquí, envíame a mí a solidarizarme con el dolor de mi hermano, de la familia. Heme aquí, Señor, a hacer lo que tú quieres que yo haga. Heme aquí, Señor, en mi aporte. Heme aquí, Señor, dando, estando. Heme aquí, Señor, sustentando la obra del ministerio para la gloria y la alabanza de tu nombre. Heme aquí, Señor, completando y no compitiendo. Heme aquí, Señor, porque tu nube me rodea, porque tu gloria me llena. Ay, qué emocionado que me estoy hoy. ¿Cuántos queremos esto? Esta es la vida cristiana, hermosa. ¿Por qué? ¿Y para qué la nube sobre el tabernáculo? La nube lo cubría por fuera como muestra de la presencia y protección de Dios. Dios está de nuestro lado. Dios está de nuestro lado. Y yo quiero que usted tome esa palabra en el nombre de Jesús, porque es verdad, está escrita. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa: yo estoy de tu lado. Dentro de la permisividad de Dios, Dios no tienta a nadie ni es tentado por nadie. Así es que Dios no está mandando cosas feas a la iglesia ni al mundo. Las está permitiendo para que crezcamos, para que seamos formados. Pero Dios no te manda nada. Si lo permitió, Él sabe que lo puede sobrellevar. Él sabe hasta dónde y cómo y por qué. Y en esto debe haber acción de gracias. Debe haber esa confrontación de mi corazón de aceptación con gozo. Porque el gozo del Señor es mi fuerza. La gloria de Jehová también lo llenó por dentro. Es decir, por fuera y por dentro. Por fuera y por dentro. Es decir, que la expresión de nosotros es una expresión que se ve y otra que está en lo profundo de nuestro ser. Entonces, hermano, no asumamos o no tratemos de decir: no, es que usted me está juzgando por lo que ve, pero en mi corazón, viera cómo yo soy de bueno en el corazón. ¿Ah, sí? ¿Usted es muy bueno en el corazón? ¿Ah? Pues no se ve afuera. Tiene que ser por fuera. Tiene que ser por dentro. ¿Usted cree que esto es un buen hombre? ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Una hija de Dios? Yo siempre, donde no hay pérdida, pregúntele a su esposo, a su esposa, pregúntele a su familia, a sus vecinos, pregúntele a su familia, a sus vecinos: ¿de verdad este es un cristiano? A sus compañeros de trabajo, es un buen ejercicio. Por fuera y por dentro la gloria de Dios. Si yo quiero ser portador de su gloria, la gente tiene que verlo. Y en lo que ve, glorifica a Dios. Amén. ¿Y usted cree que Dios nos pide algo imposible? ¿Usted cree que Dios nos va a demandar algo que no podamos? No, nos hizo vasos de barro para que la excelencia y el poder que en nosotros habita sea para su gloria y de Él. Es Cristo en nosotros la única esperanza de gloria. A Él toda gloria y todo honor. Y a nosotros la oportunidad de ser portadores de su gloria. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Con sus vidas, con sus manos, con sus pies, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. El Señor los bendiga. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en esta mañana. El Señor les guarda. Bendito Jesús. Toda la gloria, Cordero. Aleluya. Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga.